RTP. Ya está con nosotros a esta hora 7:46. Usted está escuchando La Mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en la provincia de El Oro y en el Real Audio en www.rtp.es. Está con nosotros Luis Pachala, expresidente del Comité de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina. Vamos a hablar sobre la CONAIE y también sobre nuevas movilizaciones. Se anunciaron el día de ayer en horas de la tarde, cómo está la interna de la CONAIE y otros puntos. Bienvenido a La Mañana en RTP, estimado Luis. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Astrid, y buenos días también a Manuel. Qué gusto compartir en esta mañana. Desde Quito, bueno, pues empezó la lluvia. Empezó la lluvia en Quito, ya mucho verano, y espero que también, pues, con esto se refresque también la mente de los quiteños aquí en la capital de la República. Así es. A ver, y también a ver qué tan refrescados está en la mente también de ciertos ex dirigentes de la CONAIE. Quisiera iniciar por este punto, porque el día de ayer la señora Lourdes Tibán, el señor también Leonidas Issa han hecho pues comentarios, aseveraciones sobre lo que podría estar ocurriendo al interior de la CONAIE. Pero me voy más por el lado de Leonidas Issa. Creo que busca, o por lo menos así se notó en su intención, en una declaración que dio, derrocar a quien es o quien fue su amigo. No lo sé, usted tal vez lo tenga un poco más claro. El señor Vargas Santi habló que las dirigencias de la CONAIE hoy impiden que exista una reacción concreta y firme hacia la eliminación del diésel. Quisiera preguntarle sobre esto. ¿Cómo usted ve la actuación y las declaraciones del señor Leonidas Issa en estas últimas horas ante lo que sería una aparente posición pacífica, conciliadora por parte de la CONAIE y las propuestas del gobierno? Bueno, todos conocemos de la forma como se llevaron a cabo las elecciones de la CONAI. Existieron, por supuesto, dos competencias, la competencia de Isa y la competencia de Marlon Vargas. Marlon Vargas se impuso, como todos sabemos, apenas por 80 votos. Y Leonidas Issa, por supuesto, por encima de los estatutos, porque los estatutos no permiten una reelección. Sin embargo, se hizo aprobar en esos instantes, sin que esté legalizado en la Secretaría de Pueblo la reforma, una reelección por 4 años. Entonces, ya desde ahí se hizo entrever de que, por supuesto, iba a existir una pugna, de que si ganaba alguien, iba a existir del uno una pugna y del otro también la pugna. En estos momentos se ve claramente como, por supuesto, quería seguir siendo presidente de la CONAI, Leonidas Issa. Eso hace entrever, eso hace ver en todo lo que él hace. Le está diciendo, señor Vargas, ¿por qué no reacciona rápido? Yo cuando era presidente de la CONAI reaccionaba rapidito. Entonces, en ese marco, creo que nadie debe endiosarse en la vida. Por eso yo siempre he dicho, los principios de la política deben ser para todos. Primero Dios, humildad, trabajo, servicio y sentido común. Nadie es necesario en la vida. Somos indispensables, pero nadie, absolutamente, solo Dios es necesario. En ese marco, por supuesto, el señor presidente actual de la CONAI, estoy seguro que a la interna, luego de haber conversado, seguro, también está organizándose a la interna. Él no está, por supuesto, por tomar unas decisiones, se ve, a la loca, sino en consulta con las bases, porque el señor Leonidas dice, eso sí hay que entender, de que él sí tomaba él sus atribuciones, él tomaba sus decisiones y luego decían que eran colectivas, mas no, no eran colectivas, eran de él y su grupo, por supuesto, lo que acabamos de escuchar ayer de José Nango, un ejemplo que dice que el señor presidente o el director nacional, coordinador de Pachacuti, es el que decía, bueno, si no votan con el correísmo, pues ya saben, serán expulsados. Entonces, a la interna, con la Issa se bebía, por supuesto, amenazas, chantajes, expulsiones, entre, por supuesto, entre los, nosotros decimos, entre los runas, entre los indígenas mismos, matándonos. Eso hace que en este caso, el nuevo presidente de la CONAI, pues, tenga una nueva línea de consulta, una línea de democracia, una línea de preparación, de organización. Eso yo creo en mi concepto, y eso estoy muy claro, y que eso hay que saber, no saber, hay que saber tomar las cosas
no a la ligera, y espero que el gobierno no esté tomando a la ligera, que el señor Marlon Vargas, con la CONAI, su estructura, que se organizan para un nuevo paro, por supuesto. Lo único que Marlon Vargas está manejándose es, por supuesto, tácticamente, estratégicamente, pensando primero en la unidad interna, querida Asdri, querido Manuel. Y una pregunta, a partir de esta idea de que ustedes están resolviendo unos conflictos internos, y usted mencionó la palabra paro, ¿cuál es el argumento para paralizar el país? A ver, yo en estos momentos no voy a dar un criterio decisivo, podemos decir, ¿no? Sino más bien un análisis de lo que yo estoy viendo a la interna. Primero, creo que al señor presidente de la República sí le falta humildad, o sea, sí le falta humildad. Segundo, al señor presidente de la República sí le faltó una base de consulta o una base de socialización de lo que él iba a hacer. Y también sí le falta cierto grado de coherencia, porque cuando uno es presidente tiene que ser coherente. En campaña dijo de que él no va a tocar los subsidios, dijo claro, pero está como presidente y la realidad es otra cosa. Entonces él debía explicar a los ecuatorianos y decir, no quiero contradecir, no quiero ser incoherente. Yo dije a los ecuatorianos que no voy a tocar los subsidios. Aquí está mi grabación. Pero señores, la realidad fiscal es esta. En estos momentos me falta para salud, me falta para esto. Hay distorsiones en la economía. Entonces le faltó ese espíritu explicativo a los ecuatorianos y mucho más a los pueblos y nacionalidades. Ustedes conocen, queridos ecuatorianos y queridas ecuatorianas, conocen cómo muchos indígenas de la sierra tienen su camioncito a diésel y bajan con sus verduras, con sus productos agrícolas a la costa. Un ejemplo, si alguien este rato llenaba su tanquecito, pequeño camión, con $60, hoy está llenando con 98. Y alguien que llenaba, por supuesto, con 100, hoy está llenando con 180. Entonces, debían decir, seamos solidarios, por favor. Siempre ha sido un tema de debate los subsidios, siempre. Unos que querían que se elimine, unos que se mantenga. Por supuesto, también entendemos nosotros los pueblos y nacionalidades que también el diésel era un combustible de la mafia, pero en un 60-70%, él era el combustible del trabajo y del comercio. Entonces, en ese marco, sí le faltó al presidente ser más didáctico, más sucinto, más territorial el mensaje, para que entendamos, porque muchos, por supuesto que entienden que para que no estemos peleando ni por uno ni por el otro, a ver, mejor que se elimine. Pero hay gente que trabaja con ese combustible y dice directamente, si nosotros hacemos un análisis de costos, por supuesto, si yo y ahora antes tanqueaba con 100, hoy 180, y yo soy un camión particular y tengo mi factura, ¿a dónde tengo que yo trasladar los precios de ese costo? Por supuesto, digamos, del comercio del producto. Lo que antes valía tal vez 5 centavos, hoy va a valer 7, 8 centavos. Porque si no, ¿cómo compenso el tema del 10? Estamos hablando de personas naturales que hacen su trabajo. Por supuesto que los formales, en este caso los interprovinciales, los urbanos, los buses, incluso los traileros, van a tener, por supuesto, su compensación. No sé si más o menos, no sé si está calculado, por supuesto. Y el resto, entonces, en ese marco, por supuesto, es el análisis, es el debate a la interna. Les digo y claramente a todos, y eso no es hipocresía, y esto es sinceridad, más vale hablar claramente y no tapar el sol con un dedo. Sí, en las comunidades, sí existe pues este malestar. Por supuesto que no están este rato ya tomando una decisión, ya tomando una decisión del paro, pero están analizando, están en el debate interno, están por supuesto con sus pros y sus contras, que es el derecho a la democracia, el derecho a pensar diferente, en aceptar o no aceptar. Y los que están escuchándome seguro estarán diciendo, bueno,
Bueno, tiene razón o no tiene razón. Eso es, por supuesto, el espíritu democrático, querido Manuel y querido Ashley. Estimado Luis, le consulto, ¿no fue suficiente o no convenció o cuál debió haber sido el mecanismo del gobierno para explicar lo que la ministra Saria Moya indicaba en una cadena o por lo menos en un video que fue expuesto en varios medios de comunicación en los cuales hablaba, por ejemplo, de la necesidad de eliminar los subsidios, no solamente para llegar a los rubros que se habían puesto en la reforma presupuestaria y que algunos economistas incluso habían dicho van a ser rubros impagables por el déficit de la caja fiscal que se tiene, y además justificó, además de esto, eliminar o terminar con el contrabando del diésel, porque somos Colombia, Perú, nuestros vecinos tienen liberado el precio del galón del diésel, ¿no? Y somos los únicos los que los teníamos subsidiados. Y obviamente, imagínense de dónde salía entonces el diésel subsidiado cuando sale más barato, de Ecuador. Entonces, ¿no fue suficiente esa explicación o cómo debió haber sido el mecanismo para que las comunidades indígenas pues puedan llegar a un acuerdo con el gobierno? Porque ni siquiera digo comprender, porque hay que llegar a un acuerdo con el gobierno. Usted ha dicho que hay que mirar la situación del agro, y es cierto. ¿Cuál debió haber sido el mecanismo? Antes de anunciarlo, reunirse con la CONAIE, o qué debió haber pasado. A ver, primero, algo estratégico, algo necesario, y sabiendo que esto va a devenir, por supuesto, en un malestar social, por supuesto, debía yo tener un foco de consulta con focos estratégicos para, como dice alguien, analizar la realidad, analizar la situación, analizar el mercado, analizar la opinión ciudadana, y de a partir de eso, por supuesto, también dar un discurso explicativo. El discurso que dio la señora Sarina Moya, la ministra de Finanzas, fue un discurso macro. Yo como economista entiendo, pero hágales entender, o háganos entender, por favor, a nosotros que vivimos del día a día, de esos campesinos que tienen ahorita práctico, algo serio. Yo no me conecté rápido porque yo hago también vida familiar, vida común y corriente en estos momentos. Yo a las 6:30 de la mañana estaba justamente en una legumbrera comprando unas verduras, comprando unos productos que me hace falta en la casa. Entonces, y al señor le pregunto con cuánto llenaba el diésel. Me dice, yo llenaba con 63. Hoy estoy llenando con 98 puntos, no sé cuánto. ¿Qué va a hacer Bessie? No, pues ustedes tienen que pagar. Entonces, y al señor le van a compensar. No le van a compensar. Pero si usted pregunta a un trailero particular, no le van a compensar. Pero sí le van a compensar un trailer que tal vez pertenece a una gran asociación, yo qué sé, o tal vez tenga un interprovincial, o no sé si tenga un escolar. Entonces, sí faltó un poco de análisis de mercado, de análisis territorial. Yo con esto, por favor, por supuesto, como usted y yo y todos los ecuatorianos, no quisiéramos o sea, terminar de una vez por todas con el contrabando del diésel, porque el contrabando del diésel no es pues el 80%, es el 20% de la gente que se aprovechaba para, por supuesto, aprovechar del contrabando. Pero si era necesario, a ver, está bien compensación de $1.000 para agricultores, ya, $1.000, pero ¿qué tipos de agricultores? Los que pertenecen a la asociación. Ya, está bien la compensación de $1.000 para los transportes, muy bien, pero no está bien, pero pero no es correcto hablar del tema de asociación, porque aquí también hay un problema con el país, y es que muchas veces no se quieren asociar porque tampoco quieren asumir responsabilidades, y esa es otra realidad también. Por ejemplo, el gremio de transportistas, hablábamos con el gremio de transportistas, tantos pesados, livianos y demás, que agrupaba como 150.000 diferentes tipos de transportes, y decía, nosotros estamos conversando en una mesa técnica con el gobierno y estamos agremiados. Los que paralizaron, por ejemplo, Carchi, no pertenecen al gremio porque no han querido pues unirse, porque no quieren asumir responsabilidades, porque no quieren hacer también una vida gremial y acogerse a normativas. La pregunta le hago a usted,
hay una diferencia, por ejemplo, en el tema del agro, como para que no exista esa gremialidad, para que no exista ese sentir de asociación, por ejemplo, y poder todos salir beneficiados, no solamente de lo que propone el gobierno, sino también de otras medidas a la interna de esta misma actividad productiva. Con todo el respeto, uno que vive en el campo y se ha puesto las botas, no somos 100.000 agricultores. Nosotros tenemos catastrado alrededor de 2.800.000. La base económica del país es el agro. Okay. La base económica. Hablando de la base económica, de la base microeconómica, del microagricultor, hablamos de la gente que transporta leche, la gente que transporta zanahoria, la hierba, de los productos de primera necesidad, los que transportan los animales, etcétera, los camiones. Miren, hay gente que en la casa o en la casita se tiene 10 o 12, 15 ganados, dice, bueno, para yo salir a la venta o con mi leche, tengo que comprar, no sé cómo se llaman, la marca del carro, etcétera, está diésel. Hablo de, no es necesario, o sea, como persona natural, como me garantiza la Constitución, existe la libre asociación o también puedo ser persona natural. Sí, entonces, lo que estamos hablando aquí, ¿cuál es mi compensación? De acuerdo a la Constitución, yo que tengo mi economía como persona natural, para que yo que tengo mi transporte al diésel. Entonces, en ese marco, creo que sí le faltó, más allá de que venga o no una compensación, explicar a los ecuatorianos, señores, sí vamos a tener complicaciones, sí vamos, pero estas son las razones, mis queridos ecuatorianos. Entonces, vamos al hecho de lo que dijo en campaña, al hecho de que hoy se contradice. En la vida a veces dice la boca castiga, nunca hay que hablar duro. Entonces no es bueno coger un plan de campaña y luego aterrizar y luego desde el inicio debo yo hacer un diagnóstico de cómo está mi país y al inicio, antes de empezar mi gestión, ya el 24 de mayo que yo doy mi primer discurso, tengo que decir, si he dicho esto en la campaña o si alguna vez me contradigo, ha de ser por necesidad. Entonces, ese es el punto que estoy por supuesto diciendo, si yo dije que voy a ser un analista, no quiero dar una percepción propia, pero sí un análisis de lo que yo estoy escuchando. Eso se escuche, eso dicen en las comunidades rurales, en los campesinos, en los agricultores, en los lecheros, etcétera. Ellos sí reciben los combustibles, digamos la compensación, y yo. Esa es la pregunta que están haciendo. Sí. Entonces, en ese marco, el gobierno mal hace este rato. ¿Por qué se va a la Tacunga? Eso también le están viendo mal. Entonces, es como querer ir a darle importancia a eso. Cuando el señor presidente esta semana ya está en la Tacunga, pasado debe estar en Riobamba, una semana de gobierno allá, luego a Los Ríos, etcétera. Sin provocar, sin esperar una confrontación ni con el uno ni con el otro. Y por otro lado, también como ecuatoriano, como pensante y pensando en la estabilidad y la democracia, yo no quisiera que exista, por supuesto, en ningún momento, yo no quisiera que exista represión, pero tampoco quisiera de la otra parte, que es derecho ciudadano de protestar, tampoco exista exageraciones de repente contra bienes públicos. Ya. Entonces, las marchas, las movilizaciones son parte, por supuesto, del vivir democrático de un país. Sí, Lo Luis. único que no debemos es paralizar la economía. A eso yo quisiera en este caso hacer un llamado muy, muy especial a todos mis compañeros y compañeras, porque si no todos nacimos perdiendo. En 2019 perdimos 3.000 millones. Así es, Luis. Muchas gracias. 2.000 millones. Muchas gracias. Nadie quiere que la economía se paralice. Le agradecemos mucho que nos haya traído la voz de su comunidad. Al final del día todos somos ecuatorianos y necesitamos trabajar juntos por el país. Creo que tenemos que ir a una pausa ahora. Así es, gracias a Luis Pachala, que nos ha acompañado y nos ha explicado la posición y también nos ha adelantado algo importante, que la CONAIE no es que no ha reaccionado porque no ha querido, sino porque está en análisis interno sobre cómo reaccionar ante las decisiones del gobierno. Hay que ver que el gobierno, que ha sido bastante habilidoso en materia política, sí, pues establece o instaura una mesa técnica para hablar justamente de lo que nos hablaba el señor Luis Pachala, que es conversar con aquellos agricultores, con aquel sector del agro que no está catastrado, por lo menos que no está contemplado en las compensaciones.
RTP